Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que nosotros, hermanos, al celebrar hoy este evento, estamos demostrando amor a Dios en medio de la obediencia. Estamos obedeciendo a Dios en ese amor que Él nos ha dado. Y en primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. O sea, los cristianos debemos tomarlas en el Señor, claro. Todo cristiano, todo cristiano. Vamos a ver la preparación más adelante, pero es de todo cristiano, hermano. Todo cristiano. ¿Por qué? El que guarda mis mandamientos, este fue un mandamiento del Señor. Hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Hagan esto en memoria de mí. Y el que guarda sus mandamientos, dice, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanecemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y primera de Juan 1:3, le voy a leer estos versículos. Lo que hemos visto y oído, esto dice el apóstol Juan, visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión de los cristianos no es con nada que se vea. La comunión del cristiano es por fe con el Padre y con el Hijo, sustentado por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que debe saber todo cristiano, o todo verdadero cristiano. Ahora, el apóstol Juan está hablando de Cristo, está hablando que Dios mismo se manifestó en una naturaleza humana para ser el autor, siendo el autor y dador de la vida. Aquí surge una pregunta: ¿con qué actitud me debo presentar a celebrar la cena del Señor? ¿Con qué actitud? Si no, conéctalo acá en esta extensión, hijo. Okay. ¿Con qué actitud me debo presentar? ¿Debo de participar? Debemos de participar con una actitud de amor desde nuestro corazón, porque la razón principal del sacrificio de Cristo ha sido el amor del Padre. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre dio a su Hijo por el amor hacia la humanidad. O sea que la humanidad sí le interesa a Dios. Tú le interesas a Dios, yo le intereso a Dios, todos. Por eso es que Él ha mandado a su Hijo a morir por nosotros. Y la actitud central de nuestro corazón debe ser amor. No solamente cosas externas. Hay quien toma las materiales externas y pisando de ahí para afuera es un montón de maldiciones de la boca hacia allá. Por eso es fe, porque lo material se va. Lo tenemos todos bien comprobado, hermanos. Mucha religión, mucha religiosidad, y aún en lo que dicen practicar algunas personas, no hay ese cambio, no hay esa transformación, porque la transformación solamente viene por fe. Y en este acto que vamos a llevar interviene la fe y el amor, hermanos. Creo que cuando nosotros decidimos no participar, quizás, vamos a generalizar ahorita en este punto, como que debemos de analizar nuestro corazón si en verdad amamos al Señor, si en verdad tenemos un sentir por Él de decirle: gracias, Señor, te amo, en serio. Yo puedo decirlo abiertamente como nuestros hermanos: te amo, Señor, porque siendo imperfecto tú me recibiste, te amo. Y sabe, el Señor en Juan 3:17, el apóstol sigue diciendo, el apóstol Juan: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo.
porque el mundo está condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso es que en estos elementos que vamos a participar, vamos a recordar el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una escritura, hermano, ahí en Lucas 22, 19 y 20. Yo se las voy a ir leyendo. Dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Quién está diciendo eso? Jesucristo está diciendo, tomó el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es. Y el 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Nuevo pacto? Claro. Ahorita que se ponga la primera diapositiva, yo quiero que usted mire unas cosas fundamentales respecto a lo que es la cena del Señor. Primero, le voy a decir que la cena del Señor es una de las ordenanzas que el Señor Jesús dejó establecidas. Vuelvo al contraste, no sugeridas, establecidas. Mandato. Una de ellas es la cena del Señor y la otra es el bautismo en agua. Bautismo en agua, la cena del Señor, también se le llama mesa del Señor. Otros hermanos le dicen la Santa Cena. Y algo también importante de la cena del Señor es que es doctrina fundamental de la iglesia cristiana. Es doctrina fundamental. Y cuarto, es que es un memorial, es un recordatorio. Tenemos dos elementos, pan y vino. Pero yo quiero enfatizar dos cosas importantes, hermanos, en lo que es la cena del Señor. Que habla en la cena del Señor, que dice en la copa, dice el versículo 20 de Lucas 22, dice que tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a la diapositiva 2. Dos palabras importantes: nuevo pacto y la sangre de Jesús. Cuando dice nuevo pacto es porque hay otro, o hubo otro, que ya el otro es un pacto viejo. Nosotros debemos, ahí tenemos una escritura, Hebreos 8:6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto. Un pacto es una alianza, es un testamento, es una relación que Dios ha querido tener con el hombre. Ahora, primero, este nuevo pacto no ha sido en la ley. Estos son elementos doctrinales fundamentales, hermano. Son pesados para comprenderse, pero tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar. No es en la ley, porque la ley solo condena, pero no salva. El viejo pacto, el pacto de la ley, te dice: tienes que hacer para merecer. O la salvación por las obras. Vete a caminar, haz esto, haz lo otro, golpéate, ayuna hasta que casi te mueras, porque solo así Dios te va a aceptar. Ese es el viejo pacto. Y la religión, eso es lo que tiene, hermanos. Tiene el viejo pacto, está en el viejo pacto, está en la ley. Y los que están en la ley están bajo condenación. Porque la ley solo condena, pero no salva. La ley solamente, dice aquí el Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, o sea, por las buenas obras, ningún ser humano será aprobado delante de Dios, justificado. Porque por medio de la ley solamente, añadidura mía de hoy, solamente es el conocimiento del pecado. Cuando alguien hace algo mal, dentro de sí mismo sabe que está haciendo mal. Porque dentro de la conciencia del hombre está escrita la obra de la ley. Y la ley solo le va a decir: esto está mal, esto no es de cristianos, esto no es esto. Pero se quedan callados y la conciencia se endurece, se cauteriza. La ley solamente te lleva al conocimiento del pecado, pero no te da la fuerza ni el poder para que seas bueno. O para que, más bien digamos, para que lo puedas superar, ¿no?
3:21, Romanos, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, sin la ley. Ya la salvación ya no es por obras, hermanos, ya no es por obras. La salvación ya es por fe, donde Dios da la justicia, su justicia. Pero esta justicia, esta aprobación está testificada por la ley y por los profetas. El evangelio, hermanos, no es una cosa rara en los profetas, no es una cosa nueva. El evangelio. 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No es conforme a la ley. El viejo pacto no es conforme a la ley. La ley dice, haz para que te digas cristiano. Pero el nuevo pacto, me voy a adelantar un poco, dice, tú eres cristiano por la fe en Cristo, si en verdad has nacido nuevo. Pero muchos cristianos están buscando las obras. Hermanos, debemos entender estos aspectos bien fundamentales de nuestra doctrina de la fe. Mire, en la adoración somos recibidos ante Dios. Ministran en pandero o ministran en música, cantamos, o todos somos recibidos con una sola adoración por el Espíritu Santo. No es más recibida la de la hermana que aquí está o la del hermano que está aquí, no, hermano. Es todos juntos en el Espíritu Santo, conforme al corazón de cada quien en Cristo. Ahora, la ley convenció al hombre que no podía por sus propios medios librarse de esa fuerza llamada pecado. Por eso el hombre necesitaba un libertador, un salvador. Por eso el pacto, el antiguo pacto que se estableció con Moisés, no fue perfecto, hasta que Cristo, la esperanza de gloria, llegó para librarnos de la fuerza dominante interna, que es contraria a la bondad de Dios, llamada pecado. ¿Sabe cómo la única manera que podemos ser santos? No es tratando de ser buenos, es dejar que Cristo obre en nosotros. Ese es el evangelio, que Cristo obre en nosotros. No, es que yo me quiero aprender toda la Biblia para que aquí. No, deja que Cristo crezca en tu corazón. Entonces sí, empezará la santidad a brotar desde tu corazón, desde mi corazón. Ahora, la segunda, la diapositiva 3. En el nuevo pacto hay un mejor mediador. Es Jesús y no Moisés, dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Se lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, 1:17, dice, Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad de Dios llegaron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Podemos hacer una pregunta. ¿Usted prefiere tener de intermediario a un hombre igual que usted, con debilidades igual que usted, o a Cristo? O sea, ¿quiere un sacerdote humano o quiere un sacerdote divino? El nuevo pacto tenía sacerdotes humanos que ofrecían sacrificios por el pueblo, pero en el nuevo pacto Cristo mismo es el sumo sacerdote que está delante de nosotros. Yo prefiero un sacerdote eterno que está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo voy a creer que un hombre de carne y hueso, quizás se pone un atuendo, no sé, quiera tomar un lugar de intermediario? Hablo de esta manera, hermanos, porque es el centro, es la columna. Esto es, y fue desde un principio, el centro de adoración de la iglesia cristiana primitiva. Y lo hacían diario. Estuve en una iglesia donde lo hacíamos cada 8 días y teníamos la conciencia de quién nos había redimido. ¿Prefiere tener un intermediario hombre igual que usted, con debilidades igual que usted, o a Cristo? ¿Por qué preferimos al Señor Jesús y no a un hombre? Porque no hay nadie más que nos pueda entender, apoyar y animar en medio de la tentación o la aflicción mejor que Cristo.
Es más, no hay nadie que lo pueda amar a usted tanto como lo ama el Señor. Confiar, por eso la escritura nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque solamente Dios es el que nos puede ayudar. Ahora, este nuevo pacto fue establecido con diferentes sacrificios. Ya no son del cuerpo de animales, ya ahora sí fue el cuerpo de Jesús. Y en el antiguo pacto había sacrificios animales que se hacían cada vez que se pecaba y solo para cubrir los pecados temporalmente. Yo quiero decirle qué significa la misa. La misa es un sacrificio sin sangre. Y como es un sacrificio sin sangre, no hay perdón de pecados. Porque ni siquiera se realiza como en el judaísmo, donde le hacen un cordero y todavía avientan sangre física. Pero la misa es un sacrificio incruento, sin sangre. Y esos sacrificios no perdonan a nadie, hermano. En el nuevo, porque son parte de un antiguo pacto. Ahora, aquí nos dice que el nuevo pacto, por el sacrificio de Jesús, ya no por sacrificio de animales, Cristo vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado, destruyendo su poder. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El propósito, que no sirvamos más a la fuerza que nos hace pecar, equivocarnos. Quien está consciente que Cristo ha venido a libertarlo del pecado, entonces está consciente del sacrificio excelente del Señor Jesucristo por él. También ahora, con el sacrificio de Jesús en el nuevo pacto, tenemos una nueva lealtad. Dice Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este versículo está en medio de la analogía del matrimonio y dice que ya hemos muerto a nuestro antiguo marido. Los que han tomado el discipulado lo saben. Hemos muerto a nuestro antiguo marido, que era la ley que nos decía haz, y nunca le íbamos a llenar las expectativas. Y ahora hemos muerto a la ley para casarnos, hermanos. Estamos casados con Cristo, y porque el matrimonio significa unión indisoluble. Como cuando usted echa el Nescafé al agua para hacerse su café, después, ¿será posible que usted pueda volver a sacar el café ahí en físico, en polvo? Jamás. Así es el matrimonio, indisoluble, y así también es el matrimonio con Cristo. ¿Cómo es que voy a irme discúlpeme la expresión, a acostar con otros vicios, otras prioridades, con otros dioses? Si estoy casado con el Señor, por fe, le pertenece a usted. Es el nuevo pacto, tengo un nuevo esposo. La ley ya no me dice, tienes que ir a la iglesia. La ley ya no me dice eso. Al contrario, voy a la iglesia, a reunirme con la iglesia, porque amo al que me unió a la iglesia. ¿Y a cuántos se les hace carga venir a la reunión de la iglesia? ¿Por qué? Porque no entendemos que la iglesia forma parte del nuevo pacto en la sangre del Señor. Amados, Él llevó nuestros pecados y nos trajo a Dios. Primera de Pedro 2:24, su cuerpo, por el sacrificio de su cuerpo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sí, pero antes dice que vivamos a la justicia. No, nomás agarro, no, por su herida fui sanado. ¿Y cómo te estás portando en la casa? Si se trata de vivir a la justicia, como primer término en este versículo, luego sigue entonces que nosotros nos afirma que hemos sido sanados de esa enfermedad, de la lepra del pecado. Así que nuestra profesión de fe debe ir acompañada por un correcto comportamiento de justicia. Hermanos, el nuevo pacto
está basado, bueno, antes de seguir, 1 Pedro 2:24 y 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Acuérdense que el Señor Jesús dice que vio a la humanidad en aquel tiempo, a los que tenía enfrente, como ovejas sin pastor. Ahora el mismo sacrificio del Señor nos ha traído a Dios, y ahora el Señor, podemos decir, el Señor es nuestro pastor. El Señor dirige nuestros corazones. Vamos a la diapositiva 4. El nuevo pacto en el que estamos, hermanos, ha sido sellado en una sangre diferente. Si volvemos a Lucas 22:20, dice que el nuevo pacto estaba sellado en su sangre, no en la sangre de aquellos animales que no lograban hacer completa la obra en cuanto a quitar el pecado del hombre. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención temporal, eterna redención. ¿Sabe una de las cosas por las que el diablo atosiga tanto nuestras mentes? Es porque no nos apropiamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Y sabe qué va a mirar siempre el diablo? Las debilidades humanas. No, ¿cómo vas a poder ser cristiana? Mira nomás, el pecado ya es tratado de otra manera con los cristianos, hermanos. Y de entrada nosotros sabemos aquí por este versículo que Cristo ahora ya entró a un tabernáculo, ya no al tabernáculo de Moisés en el desierto, entró a un tabernáculo celestial. Dice que entró para siempre al lugar santísimo. Él está ministrando allá, es uno de sus oficios, hermano, es nuestro sumo sacerdote. Aquí el de la tierra está en Roma, pero el de nosotros está allá. Es más, mire, Santa Claus vino del Polo Norte y Jesús vino desde la eternidad a traer el mejor regalo. ¿A quién le va a ir más? ¿A Santa Claus o al Señor? Después me cayó el 20 de eso. Dije, hasta voy a hacer ahí una pancartita ahí para ponerla. Que cómo el Señor se le da, a Santa Claus se le da mejor el lugar en Navidad que en realidad el verdadero sentido, que es el Señor. Y si voy a las pruebas, pues alguien vino de mucho más lejos. Bueno, es un paréntesis. Entonces, hermanos, Jesús entró. Aquí dice que Jesús vino, murió, resucitó, ascendió, está como sumo sacerdote de los bienes venideros, y el Señor dice que entró con su sangre, obteniendo, una vez y para siempre, obteniendo eterna redención. Nomás hágase la pregunta: ¿quién de los hombres que se diga intermediario de Dios puede llevar su sangre hasta allá, hasta el tercer cielo, hasta el cielo mismo de Dios? ¿Quién? Vamos a reflexionar, porque estos elementos, hermanos, el sacrificio de Cristo debe renovar nuestras mentes, debemos de pensar de otra manera, tiene que afectar nuestras almas, nuestras emociones, tiene que afectar todo, no nomás es un memorial donde ya como y hago la oración, ya no, tenemos que reflexionar, y el pensamiento tiene que ser renovado. Fíjese, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y esta eterna redención qué? En la sangre de Cristo le redime del pecado, dice 3:24 de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Abre también la puerta a la justificación, a la aprobación. Esto es, justificación es aprobación como inocente ante el gran juez del universo, nuestro Dios. Eso es ser justificado. Una de las cosas que el diablo ha sepultado en los púlpitos, hermanos, es precisamente la enseñanza fundamental de la justificación del hombre para con Dios. Todo se predica, milagros, prosperidad, todo,
Pero si predica la justificación y el andar en justicia, qué aburrido, hoy no fue bendición, ni le entendí. Porque estamos dados más a otras cosas que nos hagan sentir y no a entender lo que dice la Biblia, siendo justificados por la gracia del Señor, de Dios, mediante la redención. La misma sangre del Señor te redime, la misma sangre del Señor te abre la puerta a la justificación, y también la misma sangre te santifica en tu andar para que le seas agradable a Dios en santidad. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. ¿Qué pecado puede haber oculto? ¿Qué es lo que deseas todavía en tu carne? Confesémoslo al Señor. Para eso es este momento, para apropiarnos del sacrificio del Señor, de la sangre del Señor, de decir, si es cierto, me limpia de todo pecado. Oh, yo, Señor, vengo a ti para que me limpies del pecado, porque me amas y no quieres que me pierda. Y Juan 1:9, primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano todavía puede tener maldad, tiene que limpiarse de maldad. Todavía soy malo, hermanos. Todavía hay mucho que hacer. Dios todavía tiene que tumbar aquí vestigios del viejo hombre. Todavía Dios tiene que tumbar de acá mis formas de pensar rudimentarias que tuve en aquel tiempo. Porque todavía traigo cadenas que vengo arrastrando, pero con la sangre de Cristo, confesando mis pecados, son rotas las cadenas y voy creciendo. ¿En qué? En santidad para el Señor. Para el Señor. ¿Qué tenemos también? Tenemos en el nuevo pacto un mejor intercesor. Diapositiva 5. ¿Está ahí? Ahí está. Un mejor intercesor. Y este intercesor, hermanos, no es mortal. No es mortal. Este intercesor, como no es mortal, es eterno. Y como es eterno, es divino. Un intercesor. A veces en los problemas más fuertes que tenemos en nuestra vida, optamos por hacer otras cosas y se nos olvida que tenemos quien puede interceder y está intercediendo por nosotros. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como el que había hecho Moisés en el desierto, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿por quién? Por nosotros ante Dios. No hay ningún ser humano, hermanos, que traspase el cielo. No entiendo la religión. Porque no entró Cristo en el santuario de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por mí, por usted, ante Dios. 8:34 de Romanos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Noche y día de la tierra, porque allá no hay noche ni día. Allá esa eternidad está intercediendo por usted, está intercediendo por mí. ¿Qué más intercesor podemos, qué mejor intercesor podemos tener? Hebreos 7:22 al 25 dice, por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. ¿Quién es el fiador del mejor pacto? Jesús, no es ningún hombre, ningún pastor, hermanos. Nadie, ningún profeta, apóstol, no, nadie. Es Jesús el que es el fiador de un mejor pacto. Dice, mejor pacto, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio que no cambia. Señor, pero ¿por qué estoy en este problema? Ayúdame, aquí estoy, bástate mi gracia.
Dice, está intercediendo porque su sacerdocio permanece para siempre. Su sacerdocio es inmutable. Y el 25 dice que por estas razones, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Por quién debemos acercarnos a Dios? ¿O por quién nos acercamos? Por Cristo. Por él se acercan a Dios, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué viviendo? Pues porque ya vive ahí está. Fíjese, la sangre dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada en el elemento del vino o el jugo de uva, aquí representando el vino. El pan, el cuerpo del Señor. ¿Sabe? El cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando pienso y digo que soy cristiano, debo de saber que estoy bajo un nuevo pacto. Debo de saber que tengo un mejor intercesor. Debo de saber, eterno, divino. Debo de saber, comprender que el sacrificio, su sacrificio, me ha traído la justificación. Ay, no. A mí me sorprende, hermanos, se los digo, se los digo aquí entre nosotros, que cuando preguntan quién es justo, se queden callados. Quizás duden en decir quién es justo. Bueno, por Cristo sí, y si hay algo que no andas en justicia, pues hay que arreglarlo con Dios. Pero si eres un hijo de Dios, pues tienes que arreglar tus cosas. Pero de entrada, si alguien me dice, ¿cuántos justos hay aquí? Amén. Es lo fundamental, hermanos, de un cristiano. Es como si me dicen, ¿quién es el papá? Don Mario es papá de don Dani. Y yo digo, no, tan seguro soy que mi papá es mi papá. No, sí, es mi papá, ahí está. Es así, hermanos. Y sabe, mi anhelo de hablar estas cosas así, contrastarlas, es porque yo quiero que crezcamos en la salvación, que crezcamos en el entendimiento del sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Eso es ser cristiano, es parte de ser cristiano. Vamos a nuestra diapositiva final. La gran pregunta, hermanos amados. ¿Sabe? Me sonrío porque esto llena mi corazón, hermano. En serio, me prepara para lo que sea, que el Señor venga o me vaya, no sé, pero irme con gozo, sabiendo, estando convencido de quién soy, para qué soy y a dónde voy. Diapositiva final, la 6. La gran pregunta, como decía, ¿cómo prepararnos para participar de manera digna? ¿Cómo nos vamos a preparar para hacerlo? Bueno, la misma Biblia nos lo dice. 1 Corintios 11, 27 al 30. Los niños pueden bajar si gustan. Sí, hermano, por favor. ¿Cómo prepararnos? Siendo que no es un acto que es trascendente, más bien debemos de prepararnos dignamente. Dice 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que hay una manera indigna de participar del valor de los elementos, ¿sí? Hay una manera que puede hacerse indigna la persona, más bien participar de manera indigna. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan, coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
entonces es trascendente este memorial para mi vida espiritual. Sí, es trascendente, porque aquí se encierra que debo de participar de una manera digna de lo que representa. Debo de participar de una manera en que pruebe mi conciencia. Y si algo hay, es momento que se puede confesar en unos momentos más, como vamos a seguir adelante. Pruébese cada uno a sí mismo, esté consciente si en verdad ha entendido lo que significa el pan y el vino, o el jugo de uva que simboliza la sangre. ¿Ha entendido que la sangre le lavó a usted de sus pecados? Amén. Usted tiene la respuesta, yo la tengo ya. Amén. ¿Ha entendido que el cuerpo del Señor llevó su viejo hombre y llevó sus pecados ahí y usted es santificado? Amén. Si usted ha entendido esas dos cosas, ahora entonces está en el camino de confesar al Señor para que si hay algo más, usted pueda ser limpiado y participe de una manera digna. Vamos a ver qué dice aquí. 11:30. Por lo cual, o sea, por comer y beber indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Discernir el cuerpo es esto que le acabo de decir, de estar completamente convencido y entendiendo qué significa o qué significó el sacrificio de Cristo para usted. Para que usted no sea uno, o más bien para que usted no forme parte de la estadística de los cristianos light, sino de los cristianos convencidos de quién es su amo y Señor. El 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces quiere decir que cuando se hace este evento indignamente, sin discernir el cuerpo, sin entender bien el sacrificio del Señor, que se dio por mí, que yo soy de Él, que le amo, que me ha santificado para Él, si lo hago de una manera indigna, entonces habrá enfermedad, debilidad y a la muerte. Muchos duermen, quiere decir que muchos ya se murieron. Hay gente, Dios tiene un método, hermanos. Dios tiene un método para llevarse a aquellos que de manera indigna participan de este evento. Una muerte prematura. Oiga, pero ¿por qué Dios? Romanos mismo dice, mire la bondad y mire también la severidad de Dios. La severidad para aquellos como el faraón y la bondad para usted, que ha sido el vaso de honra donde el Señor ha puesto su salvación. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Sintetizamos, hacerlo de manera digna, meditando en la manera. ¿Cómo lo hacemos? Con reverencia, gratitud y amor. Recordando que estos momentos son para ponernos a cuentas con Dios, que estos momentos son para ponernos a cuentas de cosas que quizá traemos cargando, que afectan nuestra conciencia del pasado, quizás cosas que no han alcanzado el perdón porque están aquí constantemente en la conciencia. Hoy podemos entregárselo al Señor, dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, probándose, examinándose profundamente el corazón y proceder al arrepentimiento si hubiese pecados que confesar en lo íntimo. Hermanos, miremos el gran amor de Dios. Dios nos ama de una manera que no tiene medida, discerniendo, totalmente convencidos de lo que significa el sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo, representados por el pan y el vino. Yo creo que todos amamos al Señor, hermanos. Con todo lo que ha pasado en nuestras vidas y la oportunidad que el Señor nos da de vivir esta mañana, podemos nosotros sentir el amor de Dios, hermanos. Podemos nosotros estar sensibles a lo que Él quiere hoy de nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a participar de la cena, vamos a tener unos momentos de reflexión. Voy a pedirle a Ezequiel, al grupo de alabanza, por favor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Vamos, hermanos, a tener unos momentos de oración. Cierre sus ojos y luego procederemos a tomar del pan y a tomar de la copa mediante una lectura de la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Música de teclado, por favor, bajita. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, esta mañana, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar al inicio de este año, Señor, y cumplir el propósito que tú dispusiste, Señor, desde la eternidad, para esta comunión con tu iglesia, Dios. Y que por medio de Cristo, Señor, hemos sido redimidos, hemos sido santificados, y Él es nuestro sumo sacerdote, Señor. Cuántas bendiciones en este nuevo pacto, Señor, que tú estableciste, Señor, sellado, fundamentado en la sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Señor, esta mañana queremos confesarte nuestros pecados, Señor. Queremos confesar todos aquellos hierros, asperezas, Señor, que hemos tenido con nuestras familias, Señor, hijos quizás, parientes, donde queremos imponer a veces nuestra voluntad, Señor, sin escuchar, y dar la libertad de decisión, de acción, siempre aconsejando, Señor. Límpianos de pecados ocultos en nuestras vidas. Sabemos que tú lo haces porque nos amas, nos da la oportunidad hoy, Señor. Límpianos, Señor. Perdona, Señor, lo que hemos omitido de nosotros con respecto a tu voluntad, Señor. Lo que hemos dejado de hacer, Señor, a sabiendas que tú no nos lo has ordenado. Perdónanos, Señor. Perdónanos de los pensamientos malos que hemos tenido, Señor. Pensamientos vanos, olvidándonos que tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Señor, nos humillamos ante tu presencia esta mañana, Señor, y te damos gracias porque tenemos un mediador, Jesucristo, que está en este momento, Señor, y siempre intercediendo por nosotros, limpiándonos, Señor, en su sangre. Padre, esta mañana, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Queremos ser una iglesia íntegra, Señor. Una iglesia que te ame, Señor. Una iglesia, Señor, que no tenga orgullo, Señor, ni aun por conocer tu palabra, Señor, como aquellos fariseos, Señor, sino conocer tu palabra y en humildad, Señor, ponerla por obra, Señor, para demostrar que tú eres nuestro Señor y Cristo. Que esa vida de Cristo en nosotros se manifieste, Señor, antes que nuestro conocimiento, Señor. Lávanos, lávanos cuando hemos puesto otra prioridad antes que a ti, Señor. Lávanos cuando hemos puesto, Señor, nuestra propia comodidad antes que a ti, Señor. Señor, lávanos más y más. Lávanos con hisopo, como decía el salmista. Tállanos fuertemente, Señor, para que la mancha, Señor, vaya siendo quitada cada día más y más, y seamos envueltos más cada día en tu santidad, Señor, en tu sabiduría, Señor. Te lo rogamos esta mañana, Señor, en el nombre, Señor, de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Quien va a participar de la cena puede pasar y conserva el pan y la copa en su mano, por favor. Pueden pasar, amados.
puede pasar a tomar la copa, el pan. Dice en 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Sigue diciendo la palabra del Señor: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomamos de la copa, hermanos, bebamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor, que fue molido por nosotros, Señor, triturado por nosotros, Señor. Al morder el pan, Señor, con nuestros dientes recordamos, Señor, que fuiste molido, Señor, en la cruz por cada uno de nosotros, llevando nuestros pecados. Y cuando bebemos, Señor, este jugo de uva representando el vino, la sangre, tu sangre, Señor, reconocemos, Señor, que hemos sido limpios de todo pecado, Señor. Gracias, Señor. Sangre, preciosa sangre.